Bienvenidos a nuestra tercera sesión, segunda semana del programa de formación sobre la Convención 2005 de UNESCO. En esta ocasión tenemos el gran gusto de contar con nuestros dos expertos y amigos, Lilian Hanania y por todos ustedes conocido Jordi Baltà, que ya nos acompañó en la sesión 1. El día de hoy, después de haber visto conceptos esenciales las primeras dos sesiones y hablado sobre derechos culturales, hoy nos metemos de lleno a lo que es la Convención 2005 de UNESCO, su historia, características y bueno, todo lo que tiene que ver con cómo impacta en nuestras realidades locales. Lilian Hanania es abogada, doctora en Derecho Internacional y mediadora acreditada y practicante de Derecho Colaborativo. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo en 2001, obtuvo su maestría en Derecho Económico Internacional en 2003 y su doctorado en Derecho Internacional en 2007 en la Universidad París I. Su tesis doctoral y sus publicaciones y conferencias recientes tratan del derecho internacional económico, el derecho internacional de la cultura y del desarrollo sostenible, con énfasis en las industrias creativas, las nuevas tecnologías y la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de 2005. Además de su actividad como consultora en Derecho Internacional, desde 2003 trabajó en bufetes de abogado en Sao Paulo, París y Houston, como asesora jurídica en una empresa global de tecnología y en la División de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Fue profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad París I durante 4 años y actualmente enseña en Sciences Po en París e intermitentemente en la Universidad París Descartes. En 2017 fundó su propio bufete de abogados, donde trabaja como abogada, consultora y mediadora. Bienvenida, Lilian, y muchas gracias. Gracias, Wanda. Jordi trabaja como investigador, consultor y formador en políticas culturales y relaciones internacionales. Tiene un interés especial en la diversidad cultural, las políticas culturales locales y el papel de la cultura en el desarrollo sostenible. Colabora como experto en la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y forma parte asimismo del grupo de expertos para la implementación de la Convención de UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales. Es consultor y tutor del máster en gestión cultural y profesor asociado en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull. ¿Lo pronuncio bien, Jordi? Sí, perfecto. Entre 2001 y 2014 trabajó como investigador y coordinador de proyectos en la Fundación Interarts y ha colaborado con numerosas otras organizaciones. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración y un máster en European Cultural Policy and Administration, un posgrado en Cooperación Cultural Internacional y, bueno, muchísima experiencia en el sector. Los dejo con Lilian y con Jordi. Es muy grato para mí tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes en el marco de este programa de formación sobre la Convención de la UNESCO de 2005. Es un placer estar con ustedes esta tarde, el medio de la noche para nosotros. Y tengo el gusto de presentarles esta convención con Jordi, una convención sobre la cual trabajo desde antes mismo de su negociación en la UNESCO, porque trabajé en los proyectos que fueron sometidos para el primer proyecto presentado a la UNESCO. Para la sesión de hoy, les pedimos a ustedes que piensen en 2 políticas culturales y 2 ideas para ayudar a la diversidad cultural y a la actividad cultural de su país. Entonces les pido que las mantengan en mente durante toda la sesión para que puedan entender de qué manera y en qué medida la Convención de 2005 de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de la cual vamos a hablar hoy, puede apoyar estas políticas culturales y tal vez responder a las ideas que tuvieron. El origen de la Convención de 2005 está en lo que se llama generalmente de debate, comercio y cultura. Y voy a explicarles lo que esto significa. Esta convención ha contribuido para cambiar una relación de oposición simple entre comercio y cultura en una relación de integración y complementariedad en la que se defiende la especificidad de los bienes y servicios culturales y la existencia y el desarrollo de políticas culturales. En efecto, cuando se examina la liberalización del comercio,
se ve que la liberalización del comercio, acuerdos de libre comercio, pueden llevar a los estados a contraer compromisos de no discriminación, y esos compromisos de no discriminación pueden limitar su margen de actuación cuando deseen adoptar o modificar sus políticas culturales. Básicamente, la no discriminación tiene dos vertientes principales, muy básicamente, pero es suficiente, creo, para entender todo el tema. El trato nacional es el primer vertiente. El trato nacional significa la no discriminación entre productos y servicios nacionales. Entonces, estamos hablando de un país A, la no discriminación entre los productos y servicios de ese país y productos de servicios similares provenientes del interlocutor comercial extranjero con quien se está contratando el acuerdo de libre comercio, el país B. La primera obligación que se encuentra en acuerdos de libre comercio es el trato nacional. Otra obligación muy importante es el trato de la nación más favorecida. El trato de la nación más favorecida significa la no discriminación entre dos interlocutores comerciales. Entonces, hablamos de un país A que negocia con un país B y un país C. No se puede discriminar entre el país B y el país C. El trato debe ser el mismo. Entonces, por ejemplo, para el trato nacional, un ejemplo que podemos darles de política cultural, si pensamos en las subvenciones concedidas únicamente a la producción nacional, estas subvenciones están prohibidas si se adopta el trato nacional en un acuerdo de libre comercio. Cuanto al trato de la nación más favorecida, la idea es que como no se puede discriminar entre dos socios o interlocutores comerciales, la concesión de un trato preferencial a otro estado está prohibida si tal trato no se concede igualmente al interlocutor comercial con quien se haya asumido dicha obligación. Entonces pensamos, por ejemplo, y vamos a ver ejemplos el viernes próximo, acuerdos de coproducción. Entonces, si el país A firma un acuerdo de coproducción con el país B que prevé un trato preferencial, pero tiene la obligación del trato de la nación más favorecida con el país B, esto estará prohibido por el trato de la nación más favorecida, porque no se puede discriminar, no se puede tratar mejor, digamos, sí, el país con el país C, si tiene un acuerdo de coproducción con el país C, con el país B, un trato de la nación más favorecida, la obligación de trato de la nación más favorecida, no se puede conceder este trato preferencial para C, porque sería una discriminación con relación a B. Entonces, básicamente, el debate comercio-cultura empezó como comercio versus cultura. Entonces, de un lado, teníamos la no discriminación con el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, para mayor apertura de los mercados, y de otro, la cultura en oposición, la cultura con políticas culturales que pueden discriminar a favor de las producciones nacionales o de países con que se tiene acuerdos de cooperación. Entonces, la noción de excepción cultural que se encuentra en acuerdos de libre comercio, de que vamos a hablar muchísimo hoy y el viernes próximo, busca un equilibrio entre la importancia de la dimensión económica, de la liberalización del comercio internacional para el desarrollo económico, la colaboración internacional y una competencia internacional leal, y de otro lado, la necesidad de un trato especial a los bienes y servicios culturales que no pueden ser simplemente sometidos a reglas del mercado, ya que necesitan políticas culturales a veces discriminatorias, y la garantía por los estados de trocas equilibradas y respetuosas de los derechos culturales de los ciudadanos que ustedes han visto la semana pasada. Entonces, hay diferentes técnicas jurídicas de excepción cultural para garantizar la flexibilidad de los interlocutores comerciales para adoptar o mantener políticas culturales. Entonces, vamos a ver cláusulas de excepción general de los sectores culturales de toda la aplicación de un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, o cláusulas de excepción de sectores culturales de capítulos específicos de un acuerdo de libre comercio, reservaciones en sectores específicos para permitir políticas culturales. Y de todas maneras vamos a ver ejemplos de eso
específicamente el viernes próximo. Pero en el lenguaje cotidiano, la expresión excepción cultural, sobre todo en países como Francia, es a menudo utilizada de manera jurídicamente imprecisa, se refiriendo a la necesidad de un trato específico para los bienes y servicios culturales, para decir no son bienes y servicios como otros. Y este trato específico se refiere sea en las medidas y políticas adoptadas a nivel nacional o durante la definición de disposiciones en acuerdos internacionales. Pero cuando se negoció la Convención de la UNESCO de 2005, esta noción de excepción cultural que existe jurídicamente en los acuerdos de libre comercio fue una noción considerada demasiado defensiva y asociada con el proteccionismo comercial. Y es por eso que durante la construcción del cuadro jurídico internacional que se aplica a los flujos de bienes y servicios culturales y que culminó con la adopción de la Convención en 2005, el objetivo de diversidad cultural vino a reemplazar el uso de la expresión excepción cultural dentro de la Convención. Entonces, no se habla de excepción cultural, pero se habla de especificidad de los bienes y servicios culturales, que tienen que tener un trato específico, porque son específicos, ¿no? ¿Por qué la Convención se llama sobre la diversidad de expresiones culturales? Entonces, el título original durante las negociaciones era de diversidad de contenidos culturales y expresiones artísticas, pero durante la negociación de la Convención, los grupos de expertos que trabajaban en la redacción de la Convención decidieron simplificar el título. Estaba muy grande. Pero este término, diversidad de expresiones culturales, puede ser utilizado en otros contextos, sea en la UNESCO o mismo en tratados de otras organizaciones internacionales que no tienen nada que ver, como la OIT, como la Organización Internacional de Trabajo, se encuentra la expresión diversidad de expresiones culturales en algunos acuerdos y no tiene el mismo significado, claro. Entonces, esto quizás dificulta la comprensión del título de la convención y del alcance de la convención. Y hablo de eso porque me parece importante comprender de qué se trata exactamente, ¿no? Esta convención, para que ustedes puedan traer esta convención para su práctica cotidiana, profesional, su actuación junto a los gobiernos nacionales, órganos internacionales que trabajan con temas vinculados a las industrias culturales y creativas. La convención va más allá del reconocimiento, empezó con la idea de la especificidad de la excepción cultural, pero va más allá del reconocimiento de la especificidad de los bienes y servicios culturales y pudiendo, claro, justificar que una parte en la convención utilice una excepción cultural cuando negocia su acuerdo comercial. Entonces, esta convención tiene una mirada al mismo tiempo económica y cultural de la diversidad. Para mí, me parece que tiene una perfecta capacidad de contemplar la complejidad de la economía creativa por una visión integrante, una visión holística de la economía creativa, las políticas culturales nacionales y la cooperación cultural internacional son vistas como esencialmente complementares. La convención está en vigor desde marzo de 2007. Hoy tiene 149 partes, incluye la Unión Europea, organizaciones internacionales pueden ser partes en la convención. Y esta convención tiene entre sus objetivos el de contribuir a intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales de una multitud de orígenes diferentes. Entonces, no se trata de promover el proteccionismo comercial. La idea es que todos los tipos de obras, incluyendo obras de Hollywood, por ejemplo, puedan tener espacio de difusión y distribución a fin de permitir la interculturalidad. Es un término muy importante en esta convención. Y para esto, se encuentra la necesidad de salvaguardar los medios de acción de los estados en el campo cultural a través de la adopción y la adaptación constantes de medidas y políticas culturales, particularmente en el entorno extremadamente dinámico del digital. Para introducir un poquito esa segunda parte de mi presentación, de nuestra presentación, porque Georgie va a hablar de otras disposiciones de la Convención, vamos a examinar las principales disposiciones, los principales artículos de la Convención
Y empezando con los artículos que tratan de la especificidad de los bienes y servicios culturales, entonces de la necesidad de políticas públicas para estos bienes y servicios. Y he seleccionado algunos artículos de la Convención sobre este tema específico de la especificidad y vamos a ver de qué manera deben ser considerados cuando se está negociando un acuerdo de libre comercio o cuando ya se negoció un acuerdo de libre comercio en un estado, un país se encuentre ante un juez comercial, que sea el juez de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, u otro órgano de solución de controversias que sea creado por un acuerdo bilateral o regional de libre comercio. Y podemos imaginar una situación en que la restricción al comercio con un país específico es justificada por una medida o política cultural, ¿no? Una subvención que solo se aplica a los nacionales o otras medidas como cuotas. Entonces, en una situación en la cual un país impugne una medida o política cultural porque la considera discriminatoria y restrictiva de comercio, vamos a ver cómo, de manera muy general, pero cómo se pasaría y cómo la convención puede ayudar de una cierta manera. Este primer grupo de artículos, tenemos el preámbulo con algunas disposiciones y algunos artículos que he seleccionado que hablan de la legitimación de las políticas públicas en favor de los sectores culturales. Entonces, es muy importante saber que la Convención no crea una obligación de adoptar o mantener medidas y políticas públicas para la cultura. La Convención legitima estas políticas públicas, reconoce la legitimación, reconoce con eso, para eso, la soberanía de los estados. Entonces, no hay nada nuevo de un punto de vista jurídico, pero políticamente es muy importante. Entonces, pueden ver algunas disposiciones en el preámbulo. Hablamos de la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad. Las actividades, los bienes, los servicios culturales son considerados como teniendo una dimensión económica y una dimensión cultural, y por eso no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial. Y se reconoce el desafío para la diversidad cultural en lo que respecta a los riesgos de desequilibrios entre países ricos y países pobres. Entonces, el acceso de los bienes y servicios culturales de los países pobres a los mercados de los países ricos es problemático, ¿no? Y es esto que la Convención, uno de los puntos que la Convención visa a tratar. En los objetivos tenemos una vez más el reconocimiento de los derechos soberanos de los estados a conservar, adoptar y aplicar políticas y medidas necesarias en materia cultural. Tenemos en los principios rectores el principio de soberanía. El artículo 5 habla de una norma general sobre derechos y obligaciones y una vez más se habla de derecho soberano a formular y aplicar políticas culturales y adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, así como a reforzar la cooperación internacional. Entonces, aquí tenemos en el artículo 6, 7 y 8, tenemos ejemplos de tipos de medidas y políticas culturales que son categorizados conforme sus objetivos. Y aquí pienso específicamente en las políticas culturales que les pedimos que tengan en mente. Voy a leer muy rápidamente, no voy a leer todo el texto, pero las partes que están marcadas. Y me gustaría, cuando tendremos las preguntas, si tienen políticas culturales en que han pensado y que ven que son tratadas por la Convención, ¿no? Por estos artículos. Sería súper si pudieran compartir en el chat o en las preguntas y respuestas. Entonces, aquí tenemos una lista de medidas, la enumeración de medidas que pueden consistir en. Entonces, no es una enumeración exhaustiva y la idea es darle a las partes la mayor flexibilidad posible, ¿no? De acuerdo con su derecho soberano de intervenir
en los sectores culturales. Entonces, podemos ver medidas reglamentarias, medidas que brinden oportunidades, y esta es específico este párrafo. Durante las negociaciones, en el principio se hablaba de las cuotas más claramente, pero se cambió la redacción para hablar de medidas que brinden oportunidades para bienes y servicios culturales nacionales, medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales, asistencia financiera pública, medidas para alentar a organizaciones sin fines de lucro, que sean entidades públicas y privadas, artistas, profesionales de la cultura, y estimular el espíritu creativo, el espíritu de empresa. Entonces, un poco de la profesionalización, también medidas para la profesionalización, para la formalización, ¿no?, del sector. Medidas para apoyar las instituciones de servicio público pertinentes, para apoyar los artistas y otras personas que participan en la creación, y medidas para promover la diversidad de los medios de comunicación social, incluso la promoción del servicio público de radiodifusión. Tenemos en el artículo 7 y el artículo 8 una pequeña diferencia, porque en el 7 hablamos de promover las expresiones culturales, con la idea de crear un entorno que incite a las personas y a los grupos a crear, producir, difundir, distribuir expresiones culturales para que tengamos la diversidad y tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y de los demás países del mundo. Entonces vemos una vez más que no se trata de limitar y de bloquear, ¿no?, la entrada de los bienes y servicios culturales que vienen de otros países. Y se habla de la contribución de los artistas, y que es un punto muy importante, y creo que vamos a tratar de eso en secciones próximas también. En el artículo 8, hay un artículo que no fue muy utilizado, pero creo que hoy con COVID, con la crisis sanitaria, con la incrementación de las vulnerabilidades, quizás sería un artículo muy interesante para explorar. Entonces, en este artículo se habla de proteger las expresiones culturales en situaciones especiales en que estas expresiones culturales corren el riesgo de extinción o son objeto de una grave amenaza o requieren algún tipo de medida urgente de salvaguardia. Entonces, con estos 3 artículos, 6, 7 y 8, tienen una visión general de los tipos de medidas que los negociadores tenían en mente cuando estaban negociando la convención. Pero como ven, no son exhaustivas y no son muy precisas, ¿no? No hay una sola solución, una sola política cultural para todos los estados, pero por lo contrario, se debe adaptar conforme la necesidad de las circunstancias de cada país. Y tenemos 2 artículos sobre los acuerdos que pueden establecer la relación con acuerdos de libre comercio, porque estamos hablando de comercio y cultura. El artículo 20, que habla de relaciones con otros instrumentos. Y tenemos una relación de igualdad. La convención no es subordinada a otros tratados, y al mismo tiempo se considera que se tienen que tener en cuenta las disposiciones de la convención cuando se interpreten y apliquen otros tratados. Entonces, el A y el B son complementarios y establecen que la convención no está ni subordinada ni superior a otros tratados. La convención no podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las partes que emanen de otros tratados internacionales. Entonces, si pensamos en acuerdos que ya están negociados, acuerdos de libre comercio, por ejemplo, la convención no podría modificar estos derechos exactamente por esta relación de igualdad, ¿no? Entonces, vemos claramente, este fue un artículo muy difícil de negociar, porque era el artículo que explicaba el origen de la convención. Y por fin el artículo 21, que habla de consultas y coordinación internacionales,
habla de utilizar la convención en otros foros internacionales y las partes se consultarán teniendo los objetivos y principios de la convención, y podemos pensar en la OMC, de que habíamos hablado, pero también de organizaciones como la Organización de los Estados Iberoamericanos, como tal vez algunos lo sepan. Hay una Carta Cultural Iberoamericana, es algo muy interesante, ¿no? Para Latinoamérica. Entonces, creo que este artículo es muy importante. Sobre los efectos de la convención en negociaciones, muy rápidamente, entonces vimos que tenemos la posibilidad de adoptar excepciones culturales con base en la convención por este reconocimiento de la especificidad de los bienes y servicios culturales, ¿no? La necesidad de garantizar la flexibilidad de los estados para adoptar políticas culturales. Y estas excepciones culturales se pueden acompañar de cooperación cultural. Y ante un juez comercial tendremos dos situaciones, claro. La convención será más fuerte cuando todos los países involucrados en una controversia sean partes de la convención. Y cuando no todos los miembros de la OMC involucrados en la OMC o de otro acuerdo internacional de comercio, de libre comercio, es claro que se puede tener más dificultad porque la convención no crea obligaciones, ¿no? No hay obligaciones de adoptar políticas culturales. Entonces, los acuerdos de comercio son generalmente más fuertes. Y tenemos un ejemplo muy claro de que podemos hablar, si quieren, de China, en que Estados Unidos impugnó medidas chinesas y la convención fue citada levemente, pero fue citada para apoyar la posición chinesa. Y aquí tenemos algunas ideas para reforzar los efectos de la convención que pueden tener en mente cuando van a discutir con sus gobiernos o organizaciones durante negociaciones comerciales. La idea, considerando la especificidad de los bienes y servicios culturales, la idea es de garantizar plenamente el espacio político de las partes en el área cultural, entonces evitar nuevas obligaciones de liberalización en los sectores culturales y promover la cooperación cultural porque es parte de la diversidad, no se puede tener diversidad sin intercambio. Y en procedimientos de solución de controversias, no cuestionar medidas y políticas culturales que cumplan con los principios y objetivos de la Convención, afirmar siempre la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales, solicitar a un juez comercial que consulte a la UNESCO, porque la UNESCO tiene un mecanismo de conciliación que se puede aplicar con expertos en cultura, ¿no? Y en general, intentar, cuando van a comprender completamente esta convención, debemos, para reforzar la visibilidad, la legitimidad y la autoridad de la convención, multiplicar las referencias a la convención, utilizando las definiciones, los principios, los objetivos, mantener los objetivos primarios de la convención. Creo que eso es muy importante porque cuando se habla, hay gente que habla de convención sobre la diversidad cultural, como creo que comprenderon, no es una convención sobre la diversidad cultural amplia, ¿no? El objetivo último es la diversidad cultural, pero es una convención que tiene este aspecto económico, ¿no? Vinculado a los bienes y servicios culturales. La sensibilización sobre el vínculo entre la cultura y el desarrollo sostenible es muy importante también porque el desarrollo sostenible es un concepto que está presente en los acuerdos de libre comercio. Y claro, adoptar y aplicar disposiciones de cooperación cultural con base en la convención. Y aquí tengo el placer de pasar la palabra a Jordi, que va justamente a empezar por hablar de la cooperación cultural internacional. Gracias, Vivian, por la excelente presentación y muy contento de estar de nuevo aquí siguiendo pues, el proceso que iniciamos la semana pasada. Bueno, estamos en esta segunda parte de la sesión en que estamos presentando, como explicaba Vivian, lo que llamamos las principales disposiciones, es decir, de alguna forma los
los pilares sobre los que se sustenta la convención, ¿no? Y aprovecho también porque alguien nos preguntaba ahora en el chat dónde se podían encontrar las principales disposiciones. Bueno, en realidad lo de principales disposiciones es un análisis de aquellos elementos de la convención que consideramos que son más estructurales, ¿no? Que de alguna forma pues, sustentan el conjunto del documento. Y si se acuerdan, la semana pasada cuando explicábamos un poco las principales ideas de fondo, las principales motivaciones de la convención, decíamos que había una vocación de fondo de contribuir a escala global a unos intercambios más equitativos en materia de cultura, ¿no? Y de ahí que la cooperación cultural internacional tenga un papel clave en este documento, ¿no? Y de hecho antes también Lilian explicaba que se puede entender que existe una complementariedad entre la adopción de políticas culturales a escala nacional y la cooperación cultural internacional, ¿no? Estableciendo este equilibrio, esta conexión entre la garantía de una diversidad y la promoción de una diversidad en el plano nacional, pero también el compromiso con la diversidad a escala global. Esto queda reflejado en los objetivos de la Convención, que aparecen en el artículo 1, cuando se nos dice que uno de los objetivos es el de fortalecer la cooperación y la solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración a fin de reforzar las capacidades, sobre todo de los países en desarrollo, para poder promover la diversidad de las expresiones culturales. Y luego en los principios de la Convención, que están en ese artículo 2 al que nos remitía Lilian hace unos minutos, pues hay al menos dos principios que orientan de forma muy clara a la idea de cooperación cultural internacional, ¿no? Por un lado, el principio relativo a la solidaridad y cooperación internacional, que nos dice pues, que será necesario establecer mecanismos de solidaridad para contribuir a que los países en desarrollo, priorizando especialmente pues, la situación de los países en desarrollo para que puedan reforzar sus medios de expresión cultural, incluidas sus industrias culturales, y luego ese principio muy interesante que es el de apertura y equilibrio, ¿no? Esa idea de decir, bueno, no buscamos únicamente que los países protejan o promuevan lo propio, sino que al mismo tiempo estén dispuestas a aceptar y abrirse al equilibrio equitativo con las expresiones culturales de otros países. Esa idea de la cooperación cultural internacional se puede entender que es de alguna forma transversal al conjunto de la Convención y tiene una traducción más concreta en varios artículos, ¿no? Y concretamente, pues el artículo 12 habla de ese compromiso de promover la cooperación internacional a distintos niveles o con distintas modalidades, porque se incorpora tanto la cooperación de tipo bilateral, de tipo regional, es decir, en entornos geográficos o territoriales o continentales específicos, también en una lógica o una modalidad multilateral, abordando cuestiones como la cooperación en materia de políticas culturales, de refuerzo de capacidades, de fortalecimiento de la sociedad civil, y vamos a ir luego a hablar de sociedad civil. El artículo 14 nos habla específicamente de la conexión entre la cooperación cultural y el desarrollo. Y recordarán que la semana pasada hablábamos de la relación entre cultura y desarrollo sostenible, y ese es también uno de los objetivos centrales de la Convención, el entender que el reconocimiento de la diversidad de las expresiones culturales forma parte de una comprensión del desarrollo que va más allá de lo económico, que incorpora muchas otras cosas, y que en este sentido pues es importante que en la definición de estrategias y programas en materia de cooperación al desarrollo, los gobiernos y las agencias de desarrollo incorporen una dimensión cultural que reconozca específicamente el papel de la diversidad de las expresiones culturales. Y otro artículo importante, al que también nos dedicaremos unos minutos ahora a continuación, es el que habla en el artículo 16 del trato preferente, que de nuevo establece el compromiso de dar prioridad y de potenciar las capacidades
de los países en desarrollo de poder hacer llegar sus expresiones culturales a aquellos países con mayor desarrollo de las industrias culturales y que muchas veces pues, han tenido menor presencia o han recibido menos o han importado menos expresiones culturales procedentes de los países del sur global, ¿no? Esa noción de trato preferente que de alguna forma se puede considerar una importación del ámbito del comercio internacional, porque es ahí donde nace originariamente el concepto, y aquí en la convención se adopta esa idea de trato preferente, pero no tanto o no exclusivamente con una vocación comercial, sino también como decir, bueno, debe existir un compromiso de dar un trato prioritario, de dar especiales beneficios a aquellas expresiones culturales procedentes de países y de territorios que tradicionalmente han tenido más dificultades para participar en intercambios culturales internacionales de forma equitativa. El trato preferente pues, se puede entender así también como un valor o un elemento que cruza el conjunto de la convención, ¿no? que es transversal al conjunto de la convención y implica de forma más concreta prestar una atención y un apoyo especial a artistas, a profesionales de la cultura y a bienes y servicios culturales procedentes de los países del sur global, ¿no? Es decir, que, pues, por ejemplo, a la hora de establecer programas de apoyo a la movilidad, pero también a la hora de establecer acuerdos de cooperación internacional, pues se tendrá que establecer mecanismos que favorezcan esa movilidad tanto de personas como de bienes y servicios en una lógica sur-norte, pero también con la vocación de progresivamente ir estableciendo relaciones más equitativas de tipo estructural, ¿no? Y es por esto que se puede considerar que de alguna forma este es uno de los elementos de la convención que tiene implicaciones distintas o implicaciones asimétricas en función de la naturaleza del país o del gobierno. Para los países del norte global, el compromiso de trato preferente implica otorgar un trato específico y un trato beneficioso a las expresiones culturales y a los artistas y profesionales de la cultura de los países del sur global, a través del apoyo a la movilidad, de la simplificación de los trámites para obtener visados, de ofrecer plazas en las residencias para artistas, acuerdos de coproducción, etcétera, etcétera. Para los países del sur, aparte de que puedan beneficiarse de ese trato preferente, también es necesario adoptar medidas, por ejemplo, a la hora de negociar acuerdos. Tienen que hacer énfasis, hacer hincapié en el hecho de que existe este principio. Y tienen que garantizar que si ese principio se incorpora en los acuerdos internacionales, luego esto se difundirá de forma adecuada y habrá información adecuada a los profesionales del sector de que se han adoptado estas medidas. Es decir, que no es una implicación pasiva, sino que los gobiernos tienen que hacer lo máximo posible para que este principio se lleve a la práctica y sea efectivo y favorezca realmente la diversidad de las expresiones culturales de los países que se pueden beneficiar de él. Otro elemento significativo en el marco de la cooperación cultural internacional es el hecho de que la Convención estableció un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, y es posible que sea un elemento del que han oído hablar porque es un fondo que anualmente lanza una convocatoria de apoyo a proyectos y es, pues, de hecho, es el único instrumento con que cuenta directamente la Convención para financiar proyectos, ¿no? Aparte de esto, hay gobiernos que pueden utilizar la Convención para financiar sus propias iniciativas, pero en este caso es un fondo gestionado directamente por la UNESCO en virtud del artículo 18 de la Convención, que tiene como objetivo fortalecer las industrias culturales en los países del sur global a través de la financiación de proyectos que pueden ser presentados o bien por gobiernos o bien por organizaciones de la sociedad civil, de los países
considerados en desarrollo. Se suele publicar una lista de aquellos países que tienen posibilidad de beneficiarse de él, siempre que sean países que al mismo tiempo han ratificado la convención. Hay muchos países que se pueden beneficiar de él, pero hay también algunos países en desarrollo que no han ratificado la convención y eso les limita la capacidad de recibir apoyo de este fondo. Al mismo tiempo hay que apuntar algunas de las debilidades. El fondo no cuenta con los recursos, con el volumen de recursos que sería deseable, porque es un fondo que se estructura o que se nutre de aportaciones voluntarias, de gobiernos o de fuentes privadas, pero esta fue una cuestión que se debatió en el momento de negociar el texto de la convención. Se valoró la posibilidad de establecer aportaciones obligatorias por parte de los gobiernos y se decidió no hacerlas obligatorias, aunque es verdad que a lo largo de los años UNESCO y otras organizaciones han hecho campañas para incentivar que hubiera más donaciones, tanto públicas como privadas, y se han conseguido que haya pues, algunas fuentes más o menos regulares de financiación, pero a pesar de esto, el volumen que se recoge anualmente es inferior a lo que sería deseable, ¿no? Con lo cual, pues anualmente hay un presupuesto que ha ido variando, pero en los últimos años se mueve alrededor de los 600.000 euros, algunos años 700.000, un poco más, un poco menos, pero bueno, esto da para que cada año se estén financiando 7 a 10 proyectos aproximadamente, y esto hace que desde 2011 y en los primeros años se financiaron más proyectos porque había un poco más de fondos y en general se tendía a financiar proyectos más pequeños, pero en general, pues esto, en unos 9-10 años se han financiado algo más de 100 proyectos en total en muchos países, y esto pues también es información que está disponible en Internet. Siguiendo con este análisis de las principales disposiciones, queríamos mencionar brevemente los órganos de la Convención, los estamentos que toman las decisiones y que gestionan el día a día de la Convención. Si se acuerdan, la semana pasada explicábamos que la Convención sobre la diversidad de las expresiones culturales fue adoptada en la Conferencia General de UNESCO, el ente que reúne a todos los Estados miembros de la organización, y a partir de ese momento se establecieron también los propios órganos de gobierno de la Convención. Principalmente la Conferencia de las Partes, que es un encuentro bienal que reúne a todos los países que han firmado la Convención, todos los que la han ratificado. Y es el principal organismo que, por ejemplo, puede aprobar las orientaciones prácticas que ayudan a concretar el significado y a también ir acompañando la evolución y la puesta al día de la Convención. La Conferencia de las Partes elige a algunos de sus miembros para formar un comité intergubernamental, que es un órgano más reducido de 24 países, que se reúne cada año en febrero, y que, como decía, es formado por 24 países según unas cuotas regionales. Es decir, cada continente tiene algunos representantes, más o menos en función del número de países de cada región que han ratificado la Convención. Y el Comité Intergubernamental pues, es quien da seguimiento a las decisiones de la Conferencia de las Partes, también es quien aprueba anualmente el listado de proyectos beneficiarios del Fondo Internacional de la Diversidad Cultural y debate cuestiones de fondo alrededor de la Convención. Y por último, el Secretariado de UNESCO en París desempeña funciones también de Secretaría de la Convención, que es quien en el día a día ejecuta los programas y medidas derivadas de las decisiones tanto de la Conferencia de las Partes como del Comité Intergubernamental. Otro elemento importante que es necesario reseñar en relación con el funcionamiento y la estructuración de la Convención es el rol de los informes periódicos o los informes periódicos cuadrienales. Y esto nos remite a una de las inquietudes de fondo
en la convención. Seguramente no lo podríamos llamar uno de los objetivos centrales de la convención, pero sí una de las cuestiones que estaba en el fondo de las reflexiones de quien se dedica al diseño de políticas culturales y al apoyo a la diversidad de las expresiones culturales, que es el hecho de que seguramente en el campo de las políticas culturales existe o existía en el momento de negociar la convención un volumen no suficiente y una calidad no siempre suficiente de información especializada en materia de políticas culturales y en materia de sectores culturales. Evidentemente con sus distintos niveles de desarrollo según país, según sector, según momento, pero seguramente si se compara con el volumen de información especializada, de mecanismos de investigación y análisis que pueden existir en otros ámbitos de las políticas públicas, pues en el campo de las políticas culturales, sobre todo pues cuando lo analizamos de forma comparada, de forma global y queremos pues ayudar al intercambio de información entre países, existen carencias significativas, ¿no? Y en este sentido hay un par de artículos de la Convención, el 9 y el 19, que hablan de la recogida de información y del intercambio de información, ¿no? Porque la Convención quiere servir también para establecer un marco común a partir del cual los estados que la han ratificado puedan, por un lado, compartir información sobre cómo están adoptando políticas y qué resultados tienen esas políticas, y puedan también informarse de cómo lo están haciendo otros países, ¿no? Y a partir de ahí pues, se puedan comparar políticas, se pueden intercambiar conocimiento, se pueda evaluar mejor y progresivamente también vaya mejorando la calidad de las políticas, ¿no? Esta vocación de mejorar la información disponible se traduce, entre otras cosas, en el hecho de que los gobiernos que ratifican la convención adquieren el compromiso de que cada 4 años presentarán un informe que explique qué políticas y medidas han adoptado para dar respuesta a los objetivos de la convención. Y estos informes periódicos cuatrienales que están disponibles en Internet, y luego vamos a mostrar algunos de los resultados de estos informes, deben ser el producto de un proceso de diálogo y de elaboración conjunta por los distintos agentes que contribuyen a la diversidad de las expresiones culturales a nivel de país, ¿no? De ahí pues que UNESCO incentive a que se establezcan canales de trabajo conjunto y de intercambio de información entre los distintos ministerios responsables, porque no hablamos únicamente de los ministerios de cultura en los países que los tienen, sino también pues, de medidas que pueden ser tomadas, según el caso, por los ministerios de desarrollo territorial, los ministerios de educación, secretarías, etc. Estoy utilizando una terminología única para referirse a organismos que pueden ser muy distintos, ¿no? Pero pues también los ministerios de comercio exterior, los ministerios de relaciones exteriores o de cooperación internacional, pero también los gobiernos locales, que en muchos países pueden tener una función importante, la sociedad civil y por lo tanto UNESCO incentiva que se establezcan equipos multipartitos, o sea, con participación de muchos agentes que contribuyan a la elaboración de estos informes. Y se proporciona un formulario común basado en el marco de objetivos y el marco de seguimiento de la Convención, que es esta imagen que les mostramos ahora, y luego también cuando hablemos de los desafíos del momento actual, pues vamos a volver a estos 4 objetivos, ¿no? Pero es importante quedarnos con esta imagen, este llamado marco de seguimiento de la Convención de 2005. Es un documento, es un marco diseñado unos años después de la Convención, es decir, la formulación de los 4 objetivos, estos 4 colores, o estos 4 bloques de colores que ven aquí, no aparece como tal en la Convención de 2005, sino que es una interpretación posterior de decir, bueno, cuáles son
las bases sustanciales sobre las que se estructura o una posible forma de estructurar esas bases estructurales, ¿no? Y ya digo, luego, ahora no nos detenemos mucho en cada uno de estos porque los vamos a ver en la última parte de la presentación. Pero en cualquier caso, ahí ven que esto busca establecer no solo los objetivos de la Convención, sino convertirlo, y lo ven en la parte inferior, o sea, vamos pasando del enunciado de los objetivos a la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, de los que hablábamos brevemente la semana pasada, los resultados esperados en cada uno de estos bloques temáticos y luego, asimismo, una serie de ámbitos de seguimiento que se despliegan en indicadores. Es decir, que a partir de la formulación de objetivos pasamos también a un marco que nos permite evaluar tanto a escala nacional como eventualmente a escala internacional, ¿no? Y entonces, este marco de seguimiento es también el que estructura los informes periódicos que presentan las partes de la Convención cada 4 años, o que deben presentarlos porque no todos lo hacen. Pero en cualquier caso, el formulario que se les envía pide que identifiquen políticas y medidas relacionadas con cada uno de estos ámbitos de seguimiento que ven en la franja central, ¿no? Estos 11 ámbitos de seguimiento que se desprenden de los 4 objetivos temáticos de la Convención. Estos informes periódicos, los gobiernos los deben enviar a UNESCO en una fecha determinada, según el caso. O sea, cada país tiene un calendario distinto, pero cada país tiene el deber o el compromiso de cada 4 años enviar su informe. Pese a eso, también hay que decir que no se penaliza ni a los países que no presentan sus informes, ni a quienes en sus informes explican cosas que en realidad no tienen mucho que ver con la Convención. Si los analizan en detalle, verán que hay gobiernos o hay informes periódicos que, por ejemplo, nos hablan de medidas en materia de protección del patrimonio cultural. Y como se acuerdan que explicábamos la semana pasada, el patrimonio cultural tiene sus convenciones en UNESCO, pero la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales no trata principalmente de patrimonio, ¿no? Pero bueno, esto pasa que hay algunos informes periódicos que hablan de patrimonio. UNESCO no lo penaliza, pero lo que sí puede hacer es reconocer las buenas prácticas, o sea, reconocer aquellos países que cumplen con sus deberes, que presentan informes, que además presentan informes buenos, y esto, pues, entre otras cosas, a través de la plataforma de seguimiento de políticas de la que Lilian hablará luego, o de los informes globales que también mencionaremos luego, pues se ven reflejadas las buenas prácticas o los buenos ejemplos. Y al mismo tiempo, UNESCO puede utilizar estos análisis para determinar a qué países se va a dar apoyo a la hora de mejorar su capacidad de rendir cuentas, ¿no? y de elaborar estos informes periódicos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos países que se han beneficiado de procesos de capacitación para acompañarlos a la hora de elaborar sus informes periódicos, principalmente países del sur global. Y para ir terminando esta parte de las principales disposiciones, nos parecía también necesario hablar de la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil es tan importante que dentro de unos días tendrán una sesión específica centrada en el papel de la sociedad civil en la Convención, pero igualmente pues, también valía la pena recordar que la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales es especialmente o sea, es especialmente reseñable el rol que otorga a la sociedad civil si se compara con otros documentos de derecho internacional. Y esto en parte es debido al hecho de que el propio proceso de promoción de la Convención, el origen de la Convención viene de inquietudes que existían en los gobiernos, pero también de peticiones procedentes de organizaciones de la sociedad, especialmente pues, la
la Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural, que como saben es también una de las organizaciones que promueve este curso de formación, y también otra organización que en su día era importante, que luego parece que desapareció, que era la llamada Red Internacional de Diversidad Cultural o Red Internacional por la Diversidad Cultural, o INCD en su denominación inglesa, que durante unos años realizó encuentros en paralelo a la Red Internacional de Políticas Culturales, que era la que agrupaba los ministerios, ¿no? Entonces, en esos núcleos se fue gestando lo que luego fue el texto de la Convención. Esa importancia de la sociedad civil queda reflejada también en el artículo 11, que reconoce el papel fundamental que desempeña la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, y establece el compromiso de fomentar su participación activa. Esto se traduce en varias cosas, ¿no? De entrada, pues en el hecho de que, como decíamos antes, se incentive a que los gobiernos, cuando elaboren sus informes periódicos, impliquen a la sociedad civil, y de hecho en el actual formulario hay una parte que deben cumplir necesariamente los organismos de la sociedad civil. Es decir, hay una parte donde quien informa es el gobierno, pero hay una parte que se destina a que sea la sociedad civil quien la rellene. La convención promueve, y eso es uno de los elementos que forma parte del marco de objetivos y seguimientos que veíamos, fomenta marcos de gobernanza participativa, es decir, el hecho de entender que las políticas culturales no son responsabilidad exclusiva del sector público, sino que deben ser un proceso de corresponsabilidad, donde existan oportunidades de diálogo, de colaboración, de asunción de responsabilidades que según el caso deben recaer en mayor o menor medida en uno u otro agente. Y también se traduce en el hecho de que en los encuentros de los órganos de la Convención existan espacios para la participación de la sociedad civil, ¿no? Y entre otras, pues desde hace unos años se convoque un foro de la sociedad civil que puede presentar sus propios informes. Y al mismo tiempo, y como decíamos antes, el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural puede financiar proyectos de la sociedad civil. No únicamente, también los gobiernos pueden presentar proyectos, pero la sociedad civil es uno de los principales destinatarios de este apoyo. Rachel Gabriela Vázquez nos pregunta, ¿qué pasa si un Estado forma parte de la Convención, pero las condiciones políticas e ideológicas del mismo no garantizan ni la libertad ni la diversidad? La política de UNESCO respecto de esto es respetar la soberanía y las formas internas de organización, y por lo tanto no hay una denuncia. Es decir, se asume que, igual que pasa en muchos ámbitos del derecho internacional, sin ir más lejos, pues el derecho internacional de derechos humanos, pues hay muchos países que han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la práctica pues tienen políticas que no lo respetan, ¿no? Lo que sí puede hacer UNESCO es reconocer a quien lo hace bien, ¿no? Es decir, que no se puede oponer, excepto si la Conferencia General decidiera adoptar alguna sanción contra alguien, pero suele pasar, pero no se sanciona, no se priva a nadie, pero sí se reconoce a quien hace las cosas bien. Es decir, es más un reconocimiento de lo positivo que un rechazo de lo negativo. Jordi, pensé también en el fórum de la sociedad civil, porque es un espacio de diálogo para la sociedad civil. En la UNESCO se está organizando, antes de las reuniones oficiales de que habló Jordi para la implementación, para la aplicación de la convención, la sociedad civil, algunas organizaciones, sería maravilloso si pudiéramos tener mucho más organizaciones, pero algunas organizaciones que participan a las reuniones de la UNESCO se reúnen antes y hace algunos años preparan informes. Entonces son informes paralelos a los informes de los estados, donde pueden hablar libremente de las dificultades de participar en la preparación del informe periódico de su estado, de las dificultades de garantizar lo que la convención
prescribe, ¿no? Entonces, es una manera que se creó también en los últimos años. Pero como decía Jordi, en derecho internacional es muy difícil, hay poquísimos sistemas jurídicos en derecho internacional, subsistemas del derecho internacional, en los que tenemos un juez o alguien que va a decidir que una parte no ha respetado sus obligaciones, ¿no? Y el problema con esta convención es que también no hay muchas obligaciones. La principal obligación de un punto de vista jurídico es de presentar los informes. Entonces, comparado con un juez comercial, por ejemplo, porque tenemos en derecho económico, en derecho internacional de comercio, tenemos estructuras, mecanismos más fuertes para garantizar el respeto de los artículos de los tratados en cuestión, ¿no? Pero no se tiene lo mismo para la convención. Pero el Foro de la Sociedad Civil es algo tal vez que pudiera ser interesante para ustedes. Y estaba a ver una cuestión sobre la declaración de 2001, si puedo tal vez responder rápidamente. La declaración de 2001 es una declaración sobre la diversidad cultural y es muy interesante que tenemos esta pregunta de Romina, gracias, porque justamente la convención no es una convención sobre diversidad cultural de manera larga como la declaración de 2001 trata, la declaración de 2001 trata de la diversidad cultural. Y cuando se lee la declaración, fue una decisión, cuando se negoció la convención, se decidió que solamente se trataría en la nueva convención que se iba a negociar, solamente se trataría la parte sobre la creatividad y cooperación internacional. Entonces, son dos pilares que aparecen en la declaración, pero se decidió no tratar de otros temas que la declaración sobre la diversidad cultural trata, ¿no? Entonces la convención, y después debemos lembrar recordar cómo hablaba Jordi, tenemos la convención de 2003, que también resulta de la declaración de 2001, ¿no? Entonces tenemos esta declaración más larga, más amplia sobre diversidad cultural y dos convenciones un poco hermanas, ¿no? Que salieron de esta declaración. En 2003 se adoptó la convención sobre el patrimonio inmaterial, cultural inmaterial, y en 2005 la Convención sobre la diversidad de expresiones culturales. ¿En un momento de controversia prevalecería la visión comercial en lugar de la cultural? Sí, entonces mi respuesta es, en principio sí, porque es lo que tenemos, ¿no? Como ejemplo. En la OMC, por ejemplo, tenemos dos casos muy importantes. Uno antes de la convención, uno de los primeros casos de la OMC con Canadá para proteger la industria de periódicos. Y después de la convención, un mes después de la convención entrar en vigor, un caso con China, que es el caso que mencioné en mi presentación. Y es verdad que el juez de la OMC está abierto a otros tratados, ¿no? A otras obligaciones de las partes, pero es un juez comercial. Y es por eso que en un determinado momento países como Canadá, como Unión Europea y otros países decidieron llevar la cuestión a la UNESCO. Entonces, hubo un momento en que se comprendió que no era posible garantizar una excepción cultural en la OMC y en todos los acuerdos de libre comercio, porque hay muchos acuerdos que no tienen excepción cultural ninguna. Entonces, en determinado momento se consultó a Yvan Bernier, un experto canadiense, y Hélène Ruiz-Fabry, que fue mi directora de doctorado aquí en Francia, y ellos recomendaron que la cuestión fuera llevada a la UNESCO para tratar fuera de este ámbito comercial, ¿no? Para justamente darle a la cultura su papel importante y crear algo que pudiera tal vez
contrabalanzar, ¿no? Lo que teníamos en los acuerdos de comercio. Para esta tercera parte, me gustaría recordar entonces que la UNESCO considera esta convención como una guía de acción para el fortalecimiento de las capacidades de producción, creación, difusión de bienes y servicios culturales. Y, como decía Jordi, el secretariado de la convención en la UNESCO ha publicado en 2015 y 2018 informes con base en la información contenida en los informes periódicos de las partes en la convención y otras fuentes pertinentes seleccionadas por los expertos. Y cada informe analiza tendencias, evalúa progresos, identifica retos y provee ejemplos de políticas innovadoras para la diversidad de las expresiones culturales. Son obras colectivas realizadas por expertos independientes y la idea es de garantizar la evaluación y el seguimiento de las políticas culturales en las partes, contribuir con elementos para la elaboración y la aplicación de políticas culturales conforme a la necesidad del sector cultural en cada país y crear un espacio de diálogo y de intercambio de información sobre políticas y su transformación, sobre todo con lo digital, muy importante. Los informes están estructurados en los 4 objetivos del marco de seguimiento de la convención que Jordi mostró y vamos a presentar cada uno de esos objetivos de manera breve. Lo que es interesante es que para cada objetivo se ha identificado logros, problemas y recomendaciones con base en indicadores específicos y resultados esperados para cada objetivo y ámbito de seguimiento. Y me gustaría rápidamente mostrar una página porque tuvimos una pregunta de Hachel. Y en uno de los informes podremos volver a esto, pero creo que es más claro. Se puede ver los objetivos, ¿no?, de desarrollo, cada uno de ellos con el vínculo, con el objetivo que se busca con la convención, los 4 objetivos de seguimiento que se estableció y ejemplos, ¿no?, de medidas, de políticas, de programas. Entonces, tal vez sea algo interesante. Está en el informe de 2018 en la página 182. El objetivo 1 es de apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura. Entonces, ¿qué quiere decir? En este objetivo se examinan políticas y medidas nacionales para fomentar la creación, la producción, la difusión y la distribución de bienes y servicios culturales diversos, así como el acceso a esos bienes y servicios culturales, para contribuir a sistemas de gobernanza de la cultura informados, transparentes y participativos. Entonces, se ve claramente el vínculo con el papel de la sociedad civil. De manera general, un resumen de lo que se ha constatado en este primer objetivo es que la convención sirve de fuente de inspiración y legitimidad para la adopción de políticas culturales, pero siguen siendo escasos el seguimiento y el análisis de los resultados de las políticas culturales adoptadas. Entonces, hay una carencia de datos que dificulta claramente la evaluación de la eficacia de las políticas y se espera que sea una situación que se va a mejorar. Los regímenes de cuotas de que habíamos hablado, que son claramente discriminatorios, ¿no? Cuotas para la producción nacional, generalmente. Estas cuotas han contribuido a la diversidad de los medios de información y comunicación públicos y privados en 90 países del mundo, pero sigue habiendo desigualdades. La revolución tecnológica ha traído importantes modificaciones de la gobernanza de los medios de información y comunicación, así como de toda la cadena de valor cultural, y es necesario afrontar esta transformación con estrategias digitales adaptadas. También en muchos países hace falta la infraestructura necesaria para consolidar un mercado de bienes y servicios culturales digitales. Y por fin, una conclusión, una constatación cuanto al objetivo 1, los sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura solo se pueden alcanzar con una participación sólida de la sociedad civil
Y para eso hace falta un apoyo en recursos y fortalecimiento de capacidades para la participación, la comunicación, la creación de redes en materia de políticas culturales. Lo que propongo es de examinar un instrumento muy importante y interesante para ustedes, creo, para analizar políticas adoptadas por diferentes países, partes de la convención, en la convención. Es la plataforma de seguimiento de políticas creada por UNESCO. Es muy interesante y van a ver los 4 objetivos y ejemplos de medidas y políticas que fueron adoptadas, y se puede comparar, ¿no?, las políticas adoptadas por los diferentes países y encontrar buenas prácticas que podrían servir, no sé, para otros países, ¿no?, adaptados, que podrían ser adaptados para otros países. Voy a finalizar mi presentación con las conclusiones de los informes para el objetivo 2, que es lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura. Entonces está muy vinculado con la cuestión comercio y cultura. En este objetivo número 2, se ha constatado que la movilidad de los profesionales de la cultura es esencial para la diversidad y la creatividad, para promover industrias culturales y creativas, pero hay obstáculos sobre todo a la libertad de circulación y la movilidad de los artistas, que son utilizados como medios de represión y censura muchas veces. Se ha incrementado el interés por la movilidad entre los países del hemisferio sur y se han creado redes, plataformas de intercambios y polos de creatividad gracias al gran dinamismo y la capacidad de resistencia del sector artístico independiente del hemisferio sur. El acceso a los mercados culturales internacionales y principalmente de los países del hemisferio norte sigue siendo problemático, pero iniciativas muy positivas han sido identificadas como plataformas de distribución, redes de intercambio, estrategias de exportación nuevas. Los regímenes de cuotas nacionales contribuyen para aumentar la producción audiovisual de los países y como consecuencia de ello, cuando se aumenta la producción audiovisual, se aumentan también las exportaciones. Y se puede observar la influencia de la Convención en otros tratados y acuerdos internacionales, lo que vamos a ver la próxima semana, incluso en materia de comercio. Vemos esta influencia no solo con la adopción de excepciones culturales en acuerdos de libre comercio, pero también con la inclusión de cláusulas sobre la cooperación internacional y el trato preferente según el artículo 16 de la Convención. Y paso la palabra a Jordi para que presente los objetivos 3 y 4, por favor. Gracias. El tercero de los objetivos del marco de seguimiento de la Convención remite a la integración de la cultura en los marcos de desarrollo sostenible. Esto tiene que ver con lo que explicábamos antes de la comprensión de que, bueno, la Convención asume que la cultura debería ser considerada un pilar del desarrollo sostenible. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de ello, de la relación entre cultura y desarrollo sostenible, y de esta forma la Convención llama a tomar medidas especialmente en 2 planos. Por un lado, en que las estrategias nacionales de desarrollo sostenible incorporen aspectos culturales, por ejemplo, pues que vinculen cultura y educación, cultura y salud, cultura y empleo, cultura y desarrollo territorial, fomento del acceso a la cultura para los sectores desfavorecidos, etcétera, etcétera, pero que también en el plano internacional, volviendo a ese equilibrio entre lo nacional y lo internacional que veíamos antes, pues también en las estrategias internacionales y regionales de desarrollo sostenible y de cooperación internacional se incorpore la cultura como una dimensión sustancial del desarrollo sostenible. Y en los últimos años pues también se ha buscado explorar el vínculo con la Agenda 2030, ¿no?, y los objetivos de desarrollo sostenible, como veíamos antes. Hay una imagen que me parece bastante ilustrativa. Esto está sacado del último informe global de la Convención, la edición de 2018, y donde la agencia BOP, que es quien daba apoyo en el análisis de datos, hizo un mapeo de los
planes de desarrollo nacional y las estrategias nacionales de desarrollo sostenible existente en un abanico muy amplio de países y analizó en qué ámbitos se mencionaba la cultura, ¿no? Y como ven, pues se conectaba lo cultural con con el conjunto de pilares del desarrollo, sobre todo seguramente en la esfera social, la lucha contra las desigualdades y la reducción de la pobreza, en el fomento de la cohesión y la inclusión social, en el bienestar y la calidad de vida, también de forma bastante frecuente en lo que podríamos considerar el pilar propiamente cultural del desarrollo, el apoyo a los artistas y profesionales, participación y acceso a la cultura, es decir, aspectos culturales que estaban incorporados en estos planes y estrategias de desarrollo y de desarrollo sostenible, y en cierta medida también en lo que sería el ámbito económico, en el apoyo a la cultura y las industrias creativas, la generación de empleo, etcétera, y en menor medida en algunos ámbitos relacionados con el desarrollo medioambiental. Esto es un gráfico sacado del mismo informe del que hablaba antes Lilian y concretamente del capítulo centrado en la relación entre cultura y desarrollo sostenible. ¿Qué desafíos percibimos hoy en día en este ámbito? Bueno, pues de entrada, el hecho de que el porcentaje que los países que hacen cooperación internacional al desarrollo destinan a la cultura es ínfimo. O sea, en 2015 era el 0,22% del total de la ayuda oficial al desarrollo y es una cifra que ha venido decreciendo desde 2005. Y el hecho de que la Agenda 2030 hable poco explícitamente de cultura no juega a favor de esto. El hecho de que la relación entre cultura y desarrollo sostenible todavía no sea bien comprendida por muchos gobiernos. Si se acuerdan, en la semana pasada terminábamos mencionando un artículo de Alphonse Martinell que razonaba el porqué del rol muy secundario de la cultura en la Agenda 2030 y aportaba algunos argumentos en este sentido. El hecho de que en muchos países persistan las desigualdades en el acceso a la cultura también se puede considerar un desafío pendiente en este ámbito, la presencia relativamente débil de la cultura en los ODS, como mencionábamos, y pues el contexto actual, ¿no?, del COVID-19 en la medida en que dificulta el acceso a la cultura para muchas personas y genera mayor presión en unos presupuestos públicos, lo que bueno, pues hace que la cultura tenga que competir de nuevo con muchos otros ámbitos de las prioridades públicas y en cambio el mismo contexto está beneficiando a grandes plataformas digitales que no muestran un especial compromiso para con la diversidad de las expresiones culturales. Y el último objetivo es el que nos habla del promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y es un ámbito que es interesante remarcar porque seguramente no siempre está tan presente en determinadas reflexiones sobre la diversidad de las expresiones culturales, pero hemos asumido que ese es el contexto facilitador y el contexto necesario para que pueda existir una diversidad de las expresiones culturales que sea dinámica y que sea rica, ¿no? En este sentido, pues el marco de seguimiento insta a recordar que la diversidad cultural, la diversidad de las expresiones culturales no puede ser sostenible si no se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Presta una especial atención a la libertad de expresión artística y a la igualdad de género, un tema que ha ganado atención en los últimos, bueno, ambos temas han ganado atención por la realidad internacional y también por la acción institucional en los últimos años. Y al mismo tiempo, pues también nos habla de los derechos sociales y económicos de artistas y profesionales de la cultura, incluidas sus condiciones de trabajo. ¿Qué desafíos percibimos en relación con esto hoy en día? Pues de entrada, la infrarrepresentación de las mujeres en muchos roles del sector cultural y especialmente en aquellos puestos de mayor decisión o de mayor visibilidad y con mayor capacidad de incidir en la realidad, en la toma de decisiones especialmente. La brecha salarial de género que se percibe en los sectores creativos igual que en otros ámbitos de la economía, el aumento de los ataques a la libertad de expresión artística,
formas distintas de censura y de acoso en redes sociales e Internet, pero también en el espacio público y en los espacios físicos. Y por último, y algo que ya existía antes, pero que seguramente se acrecenta en el contexto del COVID, o se hace más visible especialmente también, que es la precariedad de las condiciones de trabajo de artistas y profesionales de la cultura y la dificultad de sobrevivir como tales. Y con este repaso rápido y sucinto a los 4 objetivos, pero que al mismo tiempo nos abre puertas, nos abre cuestiones que muchas se podrán abordar en las próximas sesiones, nos preguntaban sobre dónde encontrar más información sobre políticas y sobre el marco de seguimiento. Pues bueno, los 2, el segundo y el tercer punto que aparecen en esta pantalla, los informes globales 2015 y 2018 de la Convención son grandes fuentes de información. Hay una pregunta sobre cómo instar a los estados a participar más activamente de la Convención. Es verdad que la sociedad civil tiene un papel muy importante para presionar para la presentación de los informes, pero hay otra pregunta sobre, sobre los informes, si tienen que ser validados por la ciudadanía o es opcional. En principio, los estados deberían crear esta apertura, ¿no?, para la sociedad civil para participar, pero en la práctica no es lo que se ve. Creatividad y Cultura Local participó este año en el reporte cuatrienal que presentó México. Y bueno, fuimos invitados ya que somos coordinadores de un proyecto que se llama Redu 40 en México, que es el capítulo nacional del gran proyecto global que permitió que pudiéramos tener a Lilian y a Jordi aquí con nosotros. Básicamente lo que hace el gobierno local, nacional, es que convoca a agentes de la sociedad civil que reconoce como participantes o activos en cualquier tema relacionado con la convención. Y en ese sentido, en particular a nosotros nos enviaron la invitación al informe, que con todo gusto podemos compartir el formato del que ya les platicaba Jordi, para que se familiaricen con él y vean de qué se trata y cómo pide los indicadores dependiendo de los objetivos de desarrollo sustentable que va a atender, ¿no? Estos informes sí son validados por el gobierno nacional y nosotros no podemos presentar, o al menos es lo que yo entiendo del informe, yo no puedo presentar un informe independiente ante UNESCO, porque es un informe que presenta un gobierno nacional acerca de las acciones que implementa en función de su ratificación de la convención. Eso es un reporte oficial, ¿no? Y bueno, en la medida en que cada gobierno permite o facilita la participación de la sociedad civil, este informe es más completo, más real, transparente, y lo voy a decir con estas palabras, no es una simulación, ¿no?, sino un reflejo de la realidad. Sí, yo sí, si me permites también una cosa, porque bueno, veo, hay varias preguntas relacionadas con la capacidad que pueda tener la sociedad civil para dar a conocer la realidad o para presionar a sus gobiernos si no presentan los informes nacionales, o para dar a conocer su situación particular. Yo mencionaría por un lado, creo que el día la sesión que se dedicará específicamente a la sociedad civil probablemente puede ser interesante en este sentido, porque si no recuerdo mal, creo que uno de los ponentes es Mauricio Delfín y puede exponer la experiencia de Perú, cómo se ha trabajado ahí, y creo que es un caso ilustrativo. La otra cosa que creo que es importante ver es que además de la articulación a escala nacional, es muy importante el papel de las redes internacionales de la sociedad civil. La misma Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural y otras organizaciones, pues no sé, se me ocurre el Consejo Internacional de la Música y otras que participan en los foros de la sociedad civil, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, una oportunidad, o sea, en aquellos países donde no se abran suficientemente los marcos de visibilidad o de oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, pues existe la posibilidad de conectarse con las redes internacionales y vehicular a través de esos canales las inquietudes que puedan existir, ¿no? Entonces yo creo que esto, el potencial que tiene la sociedad civil, que puede aprovechar
los marcos que existen en su país, pero si estos no existen, pues también hay canales internacionales que conectan a la sociedad civil y que pueden permitir pues, saltar ese obstáculo. Había una pregunta de hace un rato cuando hemos presentado el marco de seguimiento sobre los indicadores y los métodos de verificación. Bueno, claro, los métodos de verificación dependen mucho de cada indicador, ¿no? En el caso del marco de seguimiento, pero en muchos casos lo que se utilizan pues son o bien la existencia o no de legislación, de documentos de políticas, de datos estadísticos, de análisis académicos o informes hechos por organizaciones de la sociedad civil o otras que permitan detectar esto, ¿no? Si no recuerdo mal, en la web donde se presenta el marco de seguimiento hay un detalle también de algunos mecanismos de verificación. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Jordi. Gracias a todos. Gracias.